Gracias a nuestro Padre Dios por ser tan bueno y por darnos todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a pasar al alimento más importante, que es la palabra, para irnos llenos de su bendita palabra, llenos de su bendito espíritu. Dispongan sus corazones, dispongan sus mentes, para que sea Él hablando por medio del pastor su bendita palabra, hermanos. Le pido al pastor que pase para que nos dé ese alimento que nuestro cuerpo necesita. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, amada iglesia, para que sea el Señor quien tome el control, ¿verdad? Y hable a nuestras vidas. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo en esta hora por este tiempo que nos permites venir a esta tu casa de oración a participar del pan en la mesa del Señor. Gracias te damos, amado Dios Todopoderoso, porque tú has permitido que tu gloria se manifieste en nuestra vida, Señor. Gracias por lo que tú has estado haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú sigues formando tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. Te pedimos que tú permitas, amado Dios Todopoderoso, que sigamos siendo transformados, Señor, hasta llegar a ser la expresión de tu Hijo amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar, hermanos, en esta hora de la justificación. Amén. Dice el Evangelio o el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8:29. A mí me encanta, hermano, esta cita bíblica, este versículo en especial, porque me revela el propósito de Dios para mí. ¿Sí? Y no hay otro. Muchas de las veces nos han enseñado, nos han dicho que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios tiene un plan para tu vida, y en verdad, eso es verdad, es cierto, pero yo tengo que saber cuál es ese propósito, ¿verdad? Y esta escritura, hermano, entonces de Romanos 8:29, fíjate lo que dice el apóstol Pablo: porque a los que antes conoció. Cuando dice antes, esta palabra antes, hermano, no se refiere al tiempo, se refiere a la eternidad. Quiere decir que Dios desde la eternidad te ha conocido. Quiere decir que desde antes de que los cielos y la tierra fueran creados, Dios ya te conocía. ¿Sí? Porque siempre hemos estado en el deseo, en el anhelo de su corazón. Entonces dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Esto quiere decir que tu vida ya estaba escrita en la eternidad. Todo lo que tú has pasado, todo lo que tú has vivido en esta vida, en la eternidad Dios ya lo había escrito. Todo. La gente con la cual tú te has relacionado, la gente que se ha cruzado en tu camino, lo que has vivido, etcétera, todo. Y luego dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces te das cuenta que Dios desde la eternidad nos conoció y nos predestinó para que lleguemos a ser a la imagen de Cristo en vida y en naturaleza. ¿Sí? En vida y en naturaleza. Entonces, para ello, hermano, tenemos que pasar por un proceso que se llama la justificación.
Para que todo esto se haga posible, yo tengo que ser justificado. Amén. Tengo que ser reconciliado con Dios. Amén. ¿Cuántos? Mira, hermano, cuando nosotros estamos en una relación sentimental, amorosa, ya sea con tu novio, ya sea con tu esposo, cuando nosotros estamos en una relación, hermano, siempre va a haber desacuerdos. ¿Estamos de acuerdo? En una relación, hermano, va a haber molestias. Las parejas se molestan, se enojan. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles. Se molestan, se enojan. Y para volverse a contentar, hermano, tiene que haber una reconciliación. ¿Sí o no? Y las reconciliaciones, hermano, son hermosas. ¿Sí? ¿O quién no ha vivido una reconciliación en una pareja? Es bonito reconciliarse con la pareja. Cuando las familias entre hermanos se dejan de hablar por cierto tiempo, que suele suceder, ¿verdad? Y después viene una reconciliación, se siente que una paz, así como que ya me perdonó. Es bonito, hermano, la reconciliación. Entonces recordemos que por causa del pecado el hombre vivía en enemistad con Dios. Y el hombre, hermano, necesita ser reconciliado. Y precisamente, hermano, Cristo es el que toma las cartas en ese asunto. Porque nosotros somos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Porque vivíamos en enemistad con Él. Porque por causa del pecado, esa división, hermano, el pecado fue un muro, una división que hubo entre Dios y el hombre. Y vivíamos en enemistad. Entonces, necesitamos ser justificados, necesitamos la justificación, ¿verdad? Dice ahí, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Este llamamiento ya es en el tiempo. ¿A los cuántos años te llamó el Señor? A los que también llamó, a estos también justificó. Entonces tú te das cuenta que el proceso, el llamamiento tiene un proceso. Dios me llama para justificarme delante de Él, ¿verdad? Y luego dice que a los que justificó, estos también glorificó. Estamos en ese proceso de la glorificación, porque en algún momento este cuerpo va a ser transfigurado, ¿sí? En un cuerpo, ¿verdad? Glorioso. Entonces, dice Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, que la ley, hermano, no bastaba, no cumplía, ¿sí?, el propósito de Dios. Entonces, aparte de la ley, ¿sí?, se manifestó la justicia de Dios, atestiguada por la ley. Quiere decir que la ley me venía presentando o me venía anticipando la justicia de Dios. Entonces, atestiguada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. La fe, hermano, tiene un gran papel en la justificación, porque sin fe no podemos ser justificados.
se necesita la fe. Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios, es decir, estamos destituidos, ¿sí? Siendo justificados gratuitamente, es algo que no te cuesta, solamente tienes que creer en Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Es decir, que Dios ya dice, los olvidamos, ¿verdad? Con la mira de demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces aquí nosotros vemos la palabra justicia, justificación, ¿verdad? Y la justificación, hermano, es una verdad llena de muchos significados, ¿verdad? Y la justicia es Dios mismo, ¿sí? Es el poder de su salvación. Esa es la justicia de Dios, el poder de su salvación. La justicia de Dios es el poder que Él tiene para hacerme salvo a mí y a ti, y a todo aquel que cree en Él. Entonces, la justicia de Dios, hermano, es sólida, ¿sí? Es sólida. Es algo que no se puede deshacer. Amén. El cimiento de la justicia de Dios, hermano, es su trono. Y si Dios no fuera justo, su trono, hermano, se derrumbaría. ¿Sí? Entonces, la justicia de Dios, su cimiento es su trono y la base sobre la cual su reino es edificado. El reino de Dios, hermano, no puede ser justificado, ¿sí?, si no existiría la justicia de Dios. O sin la justicia de Dios, su reino no pudiera ser edificado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios, hermano? Mira, algo que tienen en común Dios y Satanás es una sola cosa: que los dos están edificando un reino. Existe el reino de las tinieblas, que Satanás está edificando, ¿sí? ¿Y quiénes son los que conforman este reino? Pues los brujos, los hechiceros, los santeros y todo aquel que practica el pecado, ¿sí? Toda la gente que practica la maldad. Por otro lado está el reino de los cielos, el cual es construido por medio, ¿sí?, del Espíritu Santo, por medio de Cristo. Y Dios utiliza pecadores que se han arrepentido, que han reconocido a Jesucristo y que Jesucristo los ha justificado para poder edificar su reino. Nosotros, hermano, pertenecemos al reino de Dios. Nosotros fuimos introducidos al reino de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, la justificación, hermano, es la acción de Dios por la cual Él aprueba a las personas conforme a su norma de justicia. Es decir, que cuando tú eres justificado por Dios a través de Jesucristo, Dios te está aprobando. Somos o fuimos aprobados por Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios puede hacer esto, hermano? ¿Y cómo lo hace? Dios lo puede hacer porque Él es soberano. Él puede hacer y deshacer como a Él se le plazca. ¿Por qué Él hace esto? Porque Él se basa en su redención por medio de Cristo. Ese es
de la única manera en la cual el hombre puede ser justificado por medio de Cristo ante Dios. Porque ante los hombres nosotros nos podemos justificar a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán en el huerto del Edén cuando él desobedeció a Dios? Lo primero que hizo fue, se justificó a sí mismo y le dijo, es que la mujer que tú me diste, y luego cuando Dios va con la mujer se justifica y dice, no, es que el hombre, no, es que la serpiente, es que la serpiente me engañó. Entonces el hombre, hermano, se justifica a sí mismo. Pero para nosotros poder ser justificados delante de Dios, hermano, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Porque cuando Cristo viene a mi vida, es lo que viene a hacer, me viene a justificar. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo, dice, que no sea pecador. ¿Sí? Y por eso el hombre necesita ser justificado, pero también necesita la justicia de Dios. Amén. Entonces, en el pasado, hermano, Dios levantó a un hombre que se dio a conocer. Este hombre se llamaba Martín Lutero. ¿Sí? Y Martín Lutero, hermano, tuvo una fuerte batalla a favor de la justificación. Por medio de Martín Lutero, hermano, por medio de la revelación que Dios le dio a este hombre, Martín Lutero empieza a predicar la doctrina de la justificación. Y él, hermano, luchaba para que esta verdad divina se diera a conocer a toda la humanidad en las generaciones venideras. Porque la justificación o la doctrina de la justificación es una verdad, ¿sí? Que en algún momento estuvo oculta, pero gracias a que Dios utiliza a este hombre Martín Lutero, esa verdad, hermano, sale a la luz. Amén. Entonces, aunque Martín Lutero, hermano, peleaba, luchaba por esta gran verdad de la justificación, aunque el día de hoy nosotros sabemos que somos justificados por medio de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que entender, ¿sí?, la manera en que la justificación se relaciona con la propiciación, con la redención y con la reconciliación. Porque las cuatro van de la mano. Amén. ¿Qué es la propiciación? La propiciación, hermano. En el Antiguo Testamento, conforme a la ley antigua, la ley que se le dio a Moisés, ¿verdad? Esta ley, hermano, se le es dada a Moisés con el único propósito de aplacar la justicia divina de Dios. ¿Sí? Porque el hombre vivía en enemistad con Dios. Y el hombre necesitaba presentar sacrificios a Dios para que su justicia fuera aplacada. ¿Sí? Entonces, en la ley, hermano, si tú te das cuenta, cuando tú lees el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento te habla de sacrificios. Cuando le dijo Dios a Abraham, sube a aquel monte alto, ¿verdad?, donde yo te voy a llevar. Y ahí iba a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, pero vemos que al último aparece un cordero ahí atorado en unos espinos, y ese cordero fue sacrificado. Entonces, la ley, hermano, exigía al hombre un sacrificio para que la justicia de Dios fuera aplacada. Eso es la propiciación. La redención. ¿Qué es la redención, hermano? Porque nosotros fuimos redimidos. Somos los redimidos de Dios.
¿Qué es la redención? La redención es el acto de sacrificio que Jesucristo efectuó en la cruz por amor para salvar a la humanidad de la muerte y así abrirle las puertas del reino de los cielos a los hombres. ¿Sí? Esa es la redención. Que a través de ese sacrificio, a través de ese acto, a través de que Jesucristo se dio a sí mismo por amor a la humanidad, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que fuera sacrificado, y de esa manera todo aquel que crea en Él se le sean abiertas las puertas del reino de los cielos y ellos puedan ser introducidos a ese reino y vivir conforme a ese reino. ¿Qué es lo que está haciendo Dios, hermano, en estos tiempos y lo que ha venido haciendo por medio del Espíritu Santo? Está capacitando, está preparando a los hombres de Dios, a los santos, para que sepan cómo vivir en el reino de Dios. Porque si tú recuerdas, hermano, cuando yo no pertenecía a Cristo, yo vivía conforme al reino de Satanás. El mundo, cuando la Biblia habla de mundo, se refiere al sistema que Satanás ha implantado en la tierra. Y ese sistema, hermano, es su reino. Es la manera en la cual Satanás opera en la tierra. ¿Sí? Entonces, yo vivía conforme al reino de Lucifer. Pero cuando Cristo me alcanzó, hermano, me introdujo a su reino y desde entonces he sido capacitado, estamos siendo capacitados, para vivir conforme al reino de Dios. ¿Sí? Y por eso dice la Escritura, como pertenecemos a su reino, como ya fuimos introducidos en su reino, por eso dice la Escritura que busquemos primeramente su reino y su justicia. Es lo que debe de hacer el santo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Y hablábamos ahorita cuando los novios se reconcilian, cuando los matrimonios, hermanos, se reconcilian. Es algo tan hermoso, y más si es en Cristo. La reconciliación es empezar algo nuevo. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, hermano, empezamos algo nuevo, una nueva vida. ¿Sí? El hombre sin Cristo, hermano, está en enemistad con Dios. Y la reconciliación es la iniciación a una nueva relación entre Dios y el hombre por medio de Cristo. Entonces fuimos reconciliados. Dios, por su amor, por su misericordia, ¿verdad? Por medio de Cristo reconcilia al hombre con Él. Porque el anhelo y el deseo de Dios es que el hombre vuelva a su estado original, como en el Edén, ¿verdad? Ese es el anhelo y el deseo de Dios. Entonces, la justicia de Dios, hermano, tiene que ver con la equidad y con la rectitud que nosotros vamos a encontrar en la relación que tenemos con Dios. Para yo poder ser recto y equitativo, necesito tener una relación con Dios. ¿Sí? Yo te he compartido, mira, hermano, te voy a pedir en el amor de Cristo, lee el libro de Cantares. Son como 4 o 5 capítulos, 6, ¿verdad? Léelo para que te des cuenta, hermano. Ese libro te habla de una
ropa normal, común y corriente, con tal de ir y enamorar a una mujer, a cortejarla, enamorarla. Y esa mujer, hermano, representa a la iglesia, y ese rey representa a Jesucristo. Entonces toda la Biblia, hermano, cuando tú le entiendes el sentido espiritual, te vas a dar cuenta que la Biblia es una relación. Te habla de un amorío, de cómo Dios a través de las dispensaciones ha venido acortejando, ha venido enamorando a su pueblo, y el día de hoy lo hace con la iglesia. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, en nuestras oraciones tenemos que pedirle a Dios que nos haga, que nos enamoremos cada día más de Él. ¿Sí? Porque esa es la base, ese es el cimiento, ese es el fundamento de una buena relación entre Dios y el hombre, el amor. ¿Sí? Entonces, vemos que la justicia de Dios tiene que ver con la relación en la equidad y la rectitud. ¿Qué es la justicia de Dios primeramente? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios, hermano, es lo que Dios es. ¿Sí? Y lo que Dios es su realidad. Y esta realidad se encuentra en Cristo. Amén. Entonces la justicia de Dios es lo que Dios es en relación con la equidad y la rectitud. ¿Sí? Amén. La equidad y la rectitud, hermanos, son conceptos que se relacionan con la idea de que todas las personas son iguales ante Dios y tienen la responsabilidad de obedecerlo. Esa es la equidad. Ante Dios yo soy igual que todos. Ante la sociedad no. Ante el mundo no. Porque te clasifican por ¿cómo se dice? Por clase social. Alta, media y baja. ¿Sí? Pero ante Dios, hermano, todos somos iguales. ¿Sí? Eso es la equidad. Y ante Dios, hermano, yo tengo la obligación, sea creyente o no sea creyente, yo tengo la obligación moral, dice el hermano Rodo, de obedecer a Dios. Es una obligación que yo tengo, pero el hombre, hermano, pues esto lo pasa por alto. Esa es entonces la equidad. Lo que Dios es en su equidad y rectitud, en realidad es su persona. Dios es recto, Dios es justo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que la justicia de Dios es Dios mismo. Es una persona, la justicia de Dios no es algo, no es una cosa, la justicia de Dios es Dios mismo. Es su atributo divino. La justicia de Dios es una persona, es la persona de Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Quién es la persona de Dios? Porque si tú te vas a la Biblia, dice la Escritura que Dios es espíritu, pero Dios se personificó, se corporificó. Entonces, la justicia de Dios es esta persona, es la persona de Dios, es Cristo. Amén. Cristo es, hermano, la justicia de Dios para los creyentes, es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Fíjate, dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Su trabajo, su futuro, ¿verdad? El buscar un buen futuro, sus estudios, porque era una persona extremadamente letrada, dice la Escritura que era maestro de la ley. ¿Verdad? Todo lo que Pablo tenía, todo lo que Pablo era, ¿sí? Dice que para él era
ganancia, o sea, era algo importante. Y dice que todo eso él lo estimó como pérdida por amor a Cristo. Dejaron de ser importantes esas cosas. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo a todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo lo que tenía Pablo. No es que lo haya perdido literalmente, hermano, sino porque a veces le acogemos aprecio, sentimiento a las cosas. Entonces dice Pablo, yo eso ya lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ya no es importante para mí, para ganar a Cristo. Entonces te das cuenta que para yo poder ganar más de Cristo, tengo que estimarlo todo como pérdida. ¿Sí? Lo tengo que perder todo, es decir, tengo que despojarme de ello. No con esto te estoy diciendo que regales tus bienes, No vayan a decir al rato, es que el pastor dijo. No, hermano, o sea, el amor, el afecto, el aprecio sentimental que le tenemos a las cosas. Amén. Tenemos que tenerlo como basura para poder ganar más de Cristo y ser hallado en Él. Pablo anhelaba estar en esa posición para que cuando Cristo viniera lo hallara, ¿sí? Que su corazón únicamente amara a Cristo, que su corazón únicamente perteneciera a Cristo, ya no a este mundo, hermano. ¿Cuántas veces nosotros tenemos amor por las cosas? ¿Sí? Por la familia. No quiere decir que no los vas a amar, sí, pero a veces les damos prioridad a ellos. A veces amamos más a la familia, hermano, ¿sí? Que al Señor. Entonces, el apóstol Pablo da un gran consejo: tienes que perderlo todo para que puedas ganar más de Cristo. ¿Y sabes lo que significa ganar más de Cristo? Que crezca cada vez más y más y más y más en tu interior. Y entre más crezca Cristo en tu interior, más lo vas a vivir, más lo vas a expresar, más fortaleza vas a tener, ¿sí? Más vas a reflejar la gloria del Señor. Versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte, si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos. Pero fíjate lo que dice Pablo, algo bien importante, cómo quería encontrarse él en la venida de Cristo, ¿verdad? Él dice, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia procedente de Dios. Porque la justicia que él tenía era la de la ley, ¿verdad? Entonces, dice, yo quiero que cuando el Señor venga me encuentre, ¿sí? Manifestando la justicia que proviene, la justicia que procede de Dios y que solamente se puede adquirir a través de la fe. Amén. Esa era la condición de Pablo. Ese era el anhelo del corazón de Pablo. Así era como él deseaba ser hallado en la venida de Cristo. La
La pregunta es, ¿cómo deseamos nosotros ser hallados? ¿Cómo queremos que nos encuentre el Señor cuando Él venga? ¿Cómo quiero yo que el Señor me encuentre cuando me llame a cuentas? Entonces, tengo que trabajar, ¿sí? El día de hoy, hermano, tenemos que tener el deseo que Pablo tenía. Amén. Tenemos que anhelar vivir en la justicia de Dios y ya no en la nuestra. Amén. Porque solamente de esa manera, hermano, vamos a poder ser hallados en una condición en la cual vamos a trascender, ¿sí? Vamos a poder expresar al Dios vivo. Tenemos que trascender en nuestra vida cristiana. Sí, tenemos que empezar, hermanos, a buscar, a trabajar, ¿sí? Para hacer la expresión de Dios. ¿Por qué crees que el mundo, hermano, el mundo está como está? ¿Te das cuenta lo que ha pasado aquí la semana? ¿Fue esta semana? ¿Un acto de terrorismo? ¿Eso ya es terrorismo, hermano? ¿A quién expresa, hermano, la gente el día de hoy? Al mal. ¿Sí? ¿Por qué la gente expresa al mal? Porque es lo que hay dentro de ellos. ¿Sí? Hay algo bien importante que tenemos que saber, hermano. Mira, ¿sabes cómo tú te vas a dar cuenta cuando la vida de una persona no está bien en su interior? Cuando esa persona no está bien en su interior, hermano, un día cuando tú entres a su casa y veas, ¿sí me entiendes? Así como sea esa persona, hermano, por fuera, así va a estar por dentro. Entonces, toda la maldad que el día de hoy se manifiesta, hermano, es porque eso es lo que hay adentro del corazón del hombre. O es lo que hay en el corazón del hombre, porque no tienen a Cristo. Y si te das cuenta, dice Pablo, yo lo perdí todo, tuve que perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Y si el hombre, hermano, hiciera eso, el mundo fuera otro. ¿Sí? Nosotros, como creyentes, como cristianos que hemos conocido al Señor, ¿qué estamos haciendo por nuestro acámbaro? Por nuestra ciudad, por donde yo vivo, por mi casa, ¿qué estoy haciendo? Porque el trabajo no le compete solamente a las autoridades, hermano. ¿Sabes a quién le compete la mayor parte y responsabilidad? A los cristianos. Porque ellos han conocido a Dios, porque ellos han conocido del amor de Dios. ¿Yo qué estoy haciendo como creyente? Entonces, cuando nosotros, hermano, empezamos a ganar más de Cristo, ¿sí? Lo vamos a dar a conocer. Le vamos a hablar a la gente. ¿Sí? Eso era lo que Pablo hacía. Predicaba a Cristo. Porque el anhelo de su corazón era ganar almas para el Señor, para que esas almas fueran transformadas. Y si las almas son transformadas a la luz, ¿qué va a pasar? Que la oscuridad va a menguar, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, hermano, la iglesia tenemos mucha culpa de cómo están las situaciones hoy en día. Porque no hemos hecho el trabajo, hermano, que nos compete, que debemos de hacer. Y esto te lo menciono para reflexionar, hermano, para reflexionar. Entonces, gloria a Dios. Dice la Escritura en 2 de Corintios que nosotros fuimos hechos a la justicia de Dios. Fuimos hechos a la justicia de Dios. 2 de Corintios 5:21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Cristo no tenía nada que ver, Él no conoció pecado, tenía la imagen de la carne, pero no la semejanza. En Él no había pecado, ¿verdad? Dice la Escritura que Él era 3 veces santo, 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 santo. Amén. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por mi causa, ¿verdad? Para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. El Verbo se hace carne, el Verbo se hace hombre, ¿verdad? Y toma la forma de carne, pero sin la mancha. Se hace pecado para que yo pueda convertirme en la justicia de Dios, para que tú puedas convertirte en la justicia de Dios. Amén. Entonces vemos que todos los creyentes son hechos la justicia de Dios en Cristo. ¿Sí? Y dice Pablo que los creyentes son hechos justos. Pablo no dice que los creyentes son hechos justos. ¿Sí? Ay, es que yo soy justo. No, Pablo dice que fuimos hechos justicia de Dios. Son cosas diferentes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermano. Yo quiero corregir aquí. Dice la palabra de Dios que Dios escucha las oraciones de los justos o de una persona que es justa. Pero también dice la Escritura que debajo del sol no hay ni uno solo que sea justo. Entonces nosotros no somos, o sea, Dios no escucha mis oraciones, hermano, porque yo sea justo. Dios escucha mis oraciones porque yo soy la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tú eres la justicia de Dios porque Dios te ha hecho justo por medio de Cristo. Te ha hecho su justicia. Amén. Entonces fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo. Esto es un asunto profundo. ¿Cómo podemos llegar a ser nosotros la justicia de Dios? ¿Por qué yo llegué a ser la justicia de Dios? Mira, cuando nosotros, hermano, fíjate bien, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, se sembró una semilla, la semilla de Cristo. Esto tú lo vas a ver en el libro de Marcos, ¿sí? En el capítulo 4, donde te habla de la semilla que cayó al suelo, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo viene a mi vida, hermano, Dios siembra dentro de mí una semilla, y esa semilla es la semilla de Cristo. Esa semilla, hermano, conforme yo la vaya regando por medio de la palabra de Dios, por medio de la comunión y de la relación que yo tengo en Dios, y por medio de la obediencia que yo tengo a la palabra de Dios, esa semilla se va a ir desarrollando, va a ir creciendo, va a germinar hasta que dé un fruto. Amén. Entonces, eso es, en otras palabras, que Dios depositó en mí, hermano, la vida divina. Y esa vida divina se tiene que ir mezclando, se tiene que ir haciendo una conmigo. Lo mismo sucede cuando tú calientas agua, ¿verdad? La pones en una taza. Y ya cuando el agua está hirviendo, hermano, agrégale un sobre de té y déjala ahí 2-3 minutos. Esa agua se va a tesificar y se va a convertir en un té de
¿Qué sucedió? Dos componentes, hermano, se intensificaron, se hicieron uno solo. Ahora ya no es una agua con té, ahora es un té de limón. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede cuando Cristo viene a nuestra vida, hermano. Él se intensifica, Él se hace uno con nosotros, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda convertirme en la justicia de Dios, tengo que pasar este proceso. Tiene que venir Cristo a mi vida y se tiene que forjar en mí. Como cuando calientas dos metales a temperaturas altamente, ¿verdad? Y entonces lo empiezas a forjar y empiezas a unir dos metales, ¿sí? Ya una vez que están unidos, cuando se enfrían, se convierten en uno solo. Entonces ese es el proceso que nosotros estamos llevando, y de esa manera es como nosotros nos convertimos en la justicia de Dios, ¿sí? Entonces Cristo, hermano, es la corporificación de Dios. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 15 que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Cristo es la corporificación de Dios. Amén. Y Él, como la corporificación, es la persona del Dios viviente de justicia. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que la justicia, Dios y Cristo son una misma entidad. La justicia, Dios y Cristo son uno mismo. Amén. Y el hecho de que Dios esté corporificado en Cristo hace que Cristo sea la justicia de Dios. Y el hecho de que Cristo sea la justicia de Dios y se forje en mí hace que yo me convierta en la justicia de Dios. Porque yo ya me he unido. Dice la Escritura, el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios, primera de Corintios, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos quiere decir que la vida cristiana consiste en que haya una unión entre Cristo, entre Dios y el hombre, que sean uno. Le decía el Señor Jesús a su Padre: Padre, yo quiero que ellos sean uno conmigo, así como tú y yo somos uno. Ese es el anhelo de Dios, que seamos uno con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser uno con el Señor? Ya son uno con el Señor. Ahora hay que permitir que ese uno viva, que ese uno sea el que tome el control de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros fuimos mezclados con Cristo, ¿sí? Y eso nos hizo ser uno con Él. De esa manera, hermano, llegamos a ser la justicia de Dios. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que para Pablo Cristo era su vivir. Él vivía por Cristo y para Cristo, ¿sí? Y de la misma manera, hermano, nuestro vivir debe de ser Cristo para nosotros, ¿sí? Muchos hermanos dicen: para mí el vivir es Cristo, pero no vienen a la iglesia. Para mí el vivir es Cristo, pero pues no oran. Para mí el vivir es Cristo, pero seguimos siendo desobedientes. Entonces para nosotros el vivir no es Cristo, ¿verdad? Vivimos para otras cosas. Para mí el vivir es Cristo, pero no voy a poder ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo que hacer. Entonces yo le doy prioridad más a mi trabajo y Cristo no es para mí el vivir o mi vivir. Entonces tenemos que entender, hermano, ¿sí?
que el propósito de que Cristo se haya forjado, se haya hecho uno con nosotros, este hecho, hermano, nosotros tenemos que entonces hacer que Cristo sea nuestro vivir por este hecho. No hay otra razón. Cristo se forjó en mí y nada más por eso Él tiene que ser mi vivir. No tengo que vivir para otra cosa, porque el propósito, hermano, de recibir a Cristo es precisamente ese, que Él sea nuestro vivir. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. La justificación, ¿sí?, es que tenemos que ser aprobados conforme a la norma de la justicia de Dios. Vamos a ver este punto, hermano. ¿Qué es la justificación entonces? ¿Qué quedamos que era? Es el resultado de haber sido aprobados por Dios en su conformidad con su norma de justicia. La justificación es el resultado de que yo fui aprobado por Dios. Amén. Y la norma de Dios entonces es su justicia, no es la nuestra. Amén. Mira, hermano, el hecho de que yo sea justo, porque ya fui justificado, el hecho de que yo sea justo, hermano, mi justicia no es nada comparada a la justicia de Dios. No es nada. Por muy justo, hermano, que yo sea en esta vida, o por muy justo que yo me crea, porque a veces yo me creo bien justo, a veces el cristiano se cree justo, ¿verdad? Por muy justo que sea, por muy justo que yo me crea, mi justicia no es nada comparada con la justicia de Dios. Amén. Ahora, ¿cuánto crees que mida tu justicia? ¿Cuánto crees que mida, hermano, comparado a la justicia de Dios? Pues nada, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto crees que mida la justicia de Dios? Es ilimitada, no tiene límites. La justicia de Dios es ilimitada, ¿sí? ¿Tú crees que Dios, hermano, pueda aprobarnos basándose en nuestra justicia? No. Y a veces la gente, hermano, religiosa cree que es aprobado por Dios porque son justos, porque son rectos, pero Dios no nos aprueba por eso. Dios nos aprueba por su justicia de Él. Entonces, nunca vamos a ser aprobados, hermano. Es imposible que el hombre sea aprobado por su justicia, por sus obras, ¿sí? Porque se portan bien, porque hacen el bien, ¿sí? Dios no nos aprueba por eso. Dios nos aprueba, hermano, por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Es lo único por lo cual nosotros podemos ser justificados, cuando nosotros creemos, cuando tenemos fe en ese sacrificio, y entonces es la manera en la cual somos justificados, y es por eso por lo que Dios nos aprueba. Mira, nosotros podemos portarnos bien, podemos vivir sin practicar pecado, podemos ser bien dadivosos, ayudar a la gente, etcétera, hermano. ¿Sí? Podemos ser cultos como Timoteo, ¿verdad? Pero si no tenemos fe en el Hijo de Dios, nunca seremos aprobados. Entonces ahora en el Nuevo Testamento hay gente conforme a la gracia
vive y hace pecado de todo. Esta gente, hermano, el día de hoy es condenada por Dios, no por su pecado, sino porque no tiene fe en el Hijo de Dios. Eso es más grave, porque si ese pecador se arrepiente y cree en el Hijo de Dios, alcanza misericordia y es perdonado. Pero si ese pecador, hermano, se arrepiente, porque acuérdate que arrepentirte es cambiar tu manera de vivir. Si esa persona se arrepiente, se empieza a portar bien, deja de vivir el pecado y de ser así como es, pero no tiene fe en el Hijo de Dios. Aunque él se porte bien y todo lo que tú quieras, pero no va a alcanzar la justificación de parte de Dios. No va a poder ser justificado. Entonces, gloria a Dios. La justicia de Dios, ¿sí? Vemos que somos aprobados por la justicia de Dios y no por la nuestra, no por nuestras obras. Eso es lo que a nosotros el día de hoy nos ha hecho ser justificados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice ahí, ¿cómo puede Dios justificarnos a nosotros? Por medio de la redención. Por medio de la redención es que Dios justifica al hombre. Somos justificados por medio de Dios cuando la redención de Cristo es aplicada a nosotros. Mira, la redención, hermano, se efectuó hace más de 2000 años. Cuando Cristo fue crucificado, se efectuó la redención, se llevó a cabo. Y esa redención, hermano, no tiene caducidad. Esa redención, hermano, está, ¿verdad? Vigente, activa. Y en el momento en que una persona cree en el sacrificio del Hijo de Dios, en el momento en que una persona cree en Jesucristo como su Salvador, esa redención se aplica a la persona. ¿Sí? Entonces, nosotros somos justificados, hermano, cuando la redención de Cristo se aplica a nosotros. En ese momento somos justificados. En ese momento dejamos de ser enemigos de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Y si no hubiera esta redención, hermano, sería imposible, ¿verdad?, ser justificados. Sin ese sacrificio, sin ese hecho de Jesucristo de ir a la cruz y dar su vida por la humanidad, si no se hubiera llevado a cabo, Dios no hubiera podido justificar al hombre. Por eso era importante, hermano, que el Señor Jesús fuera sacrificado. Si te das cuenta, cuando llega Judas con los soldados, ya cuando lo iban a apresar, dice la Escritura que salió Judas a defenderlo y que a un soldado le cortó una oreja, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo: así no, Pedro, así no, es necesario que esto suceda, es necesario que yo vaya a la cruz. ¿O acaso crees, le dijo, acaso crees que yo no puedo decirle a mi Padre que mande 11 legiones de ángeles en este momento? Como diciendo, y me vengan a hacer el paro, a ayudarme. ¿Qué crees que hubiera pasado si el Señor Jesús le pidiera al Padre: Señor, mándame 11 legiones de ángeles? Hermano, acaban con toda la humanidad.
acaban con todos los soldados. Entonces el Señor tenía ese poder de pedirle al Padre, mándame ángeles para que me defiendan. Pero le dice, así no, tengo que ir a la cruz, se tiene que cumplir el propósito por el cual yo vine, porque de otra manera el Padre no puede glorificar el perdón, porque de otra manera el Padre no puede justificar al hombre. Entonces todo fue planeado por el Padre, ¿verdad? Y entonces vemos, hermano, que la redención es la base de la justificación. El día de hoy, nosotros, hermanos, fuimos redimidos y fuimos justificados por el hecho de haber creído en el sacrificio de Jesucristo. Ya no somos más enemigos de Dios. Ya no estamos más destituidos de la gloria de Dios. Ahora fuimos introducidos en la gloria de Dios, quien es Cristo Jesús. ¿Qué nos concierne? Expresar esa gloria. ¿Sí? ¿Sí sabes lo que significa glorificar al Padre? Porque Jesús le decía, glorifícate en mí, Señor, así como yo me glorifico en ti. Glorificar al Padre, hermano, es que nosotros expresemos la gloria de Dios. ¿Sí? Que nosotros vivamos la Escritura. Eso es glorificar a Dios. No es decirle, Señor, te doy gloria, gloria, te doy gloria. No. Glorificarlo es con mi vivir. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo dice que nosotros a cara descubierta reflejamos la gloria de Dios como un espejo. Eso, hermano, es lo que Dios anhela de sus hijos, que reflejemos la gloria de Dios. Como un espejo refleja tu imagen o todo lo que le pongas enfrente, así tenemos que reflejar la gloria de Dios. Amén. Pues vamos entonces a ponernos de pie, hermanos, para darle gracias al Señor, ¿verdad? Por el servicio, por la palabra, por lo que nos impartió. Hermano Rodo, ¿nos apoya? Amén. Palabras tremendas, hermanos. A veces hasta confusas. Justificación, redención, propiciación, ¿verdad? Dice la Escritura. Y pues tenemos que darnos a la tarea de estudiar, hermanos. Qué interesante esa palabra propiciación, ¿verdad? Del griego hilasterión, que significa aplacar. ¿Aplacar qué? ¿Aplacar qué? Y la Escritura se conecta, hermano, tremendamente, ¿verdad? Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este mundo está bajo el juicio de Dios. Ya no tarda, hermano, en caer la ira justa y santa de Dios sobre una humanidad rebelde y pecadora. Y tú, ¿verdad?, lo puedes ver a través de los acontecimientos diarios que vivimos en Acámbaro, en México y en el mundo. Crímenes, guerras, inmoralidades. Ya el hombre, hermano, está a punto. Ya el hombre está a punto de acabar con la paciencia de Dios. Ya no tarda, hermano, en caer la ira de Dios sobre una humanidad que se ha olvidado de Él. Pero agradecidos debemos estar, hermano, de que Jesucristo aplacó la ira de Dios en la cruz del Calvario. Fíjate qué importante es leer, estudiar, comprender el sacrificio de Cristo.
Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, llevó a cabo un acto judicial. ¿Sí? Jesucristo murió en la cruz. Él nunca pecó, pero Jesucristo fue mi sustituto, hermano. Jesucristo fue mi sustituto. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Entonces yo cuando creo en Jesucristo como mi Señor, como mi amo, cuando creo en Jesús, ¿verdad? En su obra redentora, cuando creo que no es por obras, que no es por ritos, sino por gracia, como dice la Escritura, hermano, ese sacrificio se me imputa, se carga a mi cuenta y soy libre de la ira venidera. Entonces empieza un proceso, ¿verdad? Cuando creo que Jesucristo es mi dueño, mi amo, mi Señor, cuando empiezo a caminar como Él manda, hermano, es cuando la salvación se me imputa. Jesucristo, ¿verdad? Ya me libró, ya fue la propiciación, ya aplacó la ira de Dios que yo merecía, hermano. Entonces les invito, hermanos, a que tomemos en serio la Biblia. Son palabras a lo mejor insignificantes, pero con un gran sentido, que expande mi mente, que abre, que quita, hermano, esa venda espiritual de mis ojos. Y es así como empiezo a caminar, ¿verdad? Como empiezo a tener un verdadero encuentro con Dios y empiezo a, ¿qué, hermano? A andar en sus estatutos. Amén. Bendito y buen Creador, te damos gracias, amén y buen Padre eterno, por esta tremenda palabra. Señor, yo te pido que pongas, Señor, en el corazón de mis hermanos y hermanas el que busquemos de ti, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, gracias por las personas mayores que has llamado, Señor, ya que te conozcan. Te damos gracias, Señor, por las jóvenes, las señoritas, amado y buen Dios, que también has mirado, has volteado hacia ellos en tu misericordia y por tu amor, Padre eterno. Gracias porque pues, a lo mejor muchos ya no somos tan jóvenes, bendito y buen Dios, pero gracias también por haber tenido misericordia, Padre eterno, de nosotros, por habernos llamado a que te conozcan, Señor. Se me viene a la mente, bendito y buen Dios, esa historia de Isaías capítulo 6, cuando Isaías tuvo un encuentro cara a cara con el Rey de Gloria. Así como a Isaías, Señor, permíteme a esta gente, bendito y buen Dios, que esté aquí en la iglesia. Permítame, Señor, a grandes y a chicos, tener un encuentro traumático contigo, amado y buen Dios. Un encuentro traumático para que así cambien sus vidas, Señor. Bendito y buen Dios, pues te pedimos que pongas el querer como el hacer de tu buena voluntad en cada uno de nosotros, que el poco, mucho tiempo que nos prestes la vida, Señor, nos ayudes a conocerte más y mejor y a tener una actitud de servicio, porque tristemente, amado Dios, hay muchas almas que están bajando al infierno por vivir, Señor, en incredulidad y en la dureza de corazón. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre eterno, a que sea cual sea nuestra situación, salud, enfermedad, escasez, abundancia, Señor. No nos olvidemos de ti, de la gran comisión a la cual nos has llamado de predicar el Evangelio. Bendito Dios, bendice la vida del pastor Salinas, de su familia. Gracias, Señor, por la vida de este hombre y pon en el corazón de mis hermanos y hermanas que se levantan, Señor, como líderes. Tú nos llamas, Señor, a que nos levantemos para ser líderes y no a calentar un lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada situación, en cual sea nuestra situación. Ayúdanos a serte fieles y a no quitar nuestra mirada de la cruz del Calvario y no dudar de que nos amas, Señor. Ya nos has demostrado a través del sacrificio de Cristo, y a ti sea todo el honor, toda la gloria, la alabanza y la adoración en el